¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. En el nombre de Jesucristo, un abrazo. Contento de estar aquí con ustedes. Oiga, qué tremendo mensaje les traigo. Poderoso mensaje. En boca de el pastor David Zúñiga. El hermano David Zúñiga, hijo de nuestro hermano Domingo Zúñiga. El hermano Domingo Zúñiga fue el primer obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Les hago aquí porque esto me lo preguntan mucho en redes. El hermano Domingo Zúñiga, cuando él muere en España. Y sus hijos estaban pequeños, no sé la edad. Él tuvo 3 hijos. Domingo Zúñiga Jr., que es pastor, el hermano David Zúñiga, que es de quien traigo el mensaje hoy, y la hembra, creo que el nombre fue Graciela Zúñiga. Ella murió también, ya murió en Cali, y quedan pues Domingo Jr. y el hermano David Zúñiga. Este mensaje que les traigo hoy, y me gustaría pues si algún hermano al escuchar este mensaje conoce bien en qué año fue esto. El título es El significado de las 4 puntas de la cruz. Este sermón fue predicado en Cali, en el Coliseo del Pueblo. ¿En qué año? No sé. Me han dicho que en el año 96. No sé qué verdad sea. De verdad no tengo la información si fue en ese tiempo. Otros dicen que no, que es más antiguo. Si usted sabe, le agradezco me diera ese dato, esa información. Lo cierto es que fue predicado en el Coliseo del Pueblo, el pastor allí mismo lo dice, y es un poderoso mensaje. Contándoles un poco más, voy a estar subiendo prédicas de este hermano, del hermano Zúñiga, me las piden mucho, yo tengo algunos clásicos de él, entre esos de hoy, y los vamos a ir subiendo. Si usted tiene algún clásico de estos de los Zúñiga, háganmelo llegar para subirlo y tener este tesoro aquí en las redes sociales y compartirlo con ustedes. Ellos, los Zúñiga, una vez que el papá muere, que es nuestro querido hermano Domingo, ellos se van a Estados Unidos. No sé cómo se da esto para que ellos viajen, y ellos finalmente salen al ministerio en Estados Unidos, iniciando creo con las asambleas apostólicas de la fe en Cristo Jesús. Estando ellos allá como ministros ya, entonces son invitados a predicar acá. Creo que el primero que los trajo a ellos acá en calidad de predicadores invitados, pastor invitado, el consistorio de ese tiempo que trajo al hermano David Zúñiga, por ejemplo, por primera vez a predicar, creo que fue el hermano Octavio Valencia. Estos son datos que he recogido y me los han hecho llegar. Tenían mucha amistad con el hermano Octavio, con el hermano Zúñiga, y él los trajo. También tengo entendido que esta prédica de hoy es de las primeras prédicas, de los primeros mensajes que dio nuestro hermano David Zúñiga, siendo ya pastor muy joven en Estados Unidos. Lo invitan a una convención, Coliseo del Pueblo, y lanza este poderoso sermón. El significado de las 4 puntas de la cruz. Esto es un clásico poderoso. El pastor aquí va a hablar de cómo el sacrificio de Jesucristo en el Calvario solucionó todos los problemas de la humanidad. En el pasado, en el cielo arriba, abajo y en el futuro. Oigan, escúchelo, escuche este poderoso mensaje en boca de nuestro hermano David Zúñiga. El significado de las 4 puntas de la cruz. Mira, escucha conmigo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Quiero decir algo antes de entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Un hermano me envió una nota y me hizo recordar algo. Y esto lo voy a decir no para levantar ninguna leyenda, ni para inspirar mucho menos
el agrado de ustedes, pero hace 10 años, para estas mismas fechas, 8, 9 y 10, se celebró una convención general en este coliseo y este mismo púlpito estaba aquí, y en esa ocasión uno de los predicadores fue mi padre. Ahora, después de 10 años, no creo que por coincidencia, sino dentro del plan de Dios, Dios me ha traído para exponer el mismo mensaje de poder, el mismo mensaje de salvación, el mismo mensaje que da vida, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y esto lo quiero decir para que sea base a los que quieren que ser hijo de pastor es lo peor que les puede haber sucedido. Pero creo que la más grande herencia que nosotros, los hijos de pastores, podemos tener es haber sido criados en un lugar donde nunca se oyen malas palabras. Yo nunca vi a mi padre maltratar a mi madre. Siempre recibí de él un gran testimonio. Y él me dijo en muchas ocasiones, yo no les voy a poder dejar a ustedes ningún tipo de herencia en cuanto a lo económico se refiere, pero la herencia que les dejo es el evangelio apostólico. Y durante todos estos años he estado predicando lo que aprendí en sus templos. Yo nací en un templo pentecostal. Yo dormí debajo de las bancas de sus templos. Yo recibí el perdón de mis pecados en uno de sus templos. Fui bautizado con el don del Espíritu Santo en uno de sus templos. Todos los domingos en la clase de escuela dominical, maestros me enseñaron continuamente este mensaje que ahora predico. Constantemente en cultos locales de confraternidad y de convención se me predicó y se me enseñó el mensaje que ahora predico. ¡Gloria a Dios! Así es que no me culpen por lo que voy a predicar en esta tarde. Ustedes me lo enseñaron. Y entre las cosas que aprendí entre ustedes y que se arraigó en mi corazón es que no hay dos dioses ni tres dioses, sino que hay un solo Dios y uno es su nombre. Si a alguien le dicen que llegó al cielo y se encuentra tres, lo llevaron al lugar equivocado, porque en el único lugar donde van a haber tres es en el lago de fuego, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Pero allá solo hay uno, y uno su nombre. Y si usted lo cree, déle un aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabe qué otra cosa aprendí entre ustedes? Que no hay nada imposible para ese pueblo que invoca el nombre del Señor. Ustedes me enseñaron que a la invocación de ese nombre, todo tipo de enfermedad puede ser sanada. Y aquí está el poder de ese nombre. Así es que si hay algún enfermo, no se preocupe, usted va a ser sano en esta tarde. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro hermano
Octavio Valencia, obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, al honorable consistorio de ancianos, por la oportunidad de venir a exponer el mensaje que da vida eterna. Quiero hacerlo con todo mi corazón. Voy a hacer algo inusual. Cada vez que alguien va a exponer la palabra, invita a un hermano para que ore y pida la bendición. Yo voy a pedirle a dos. Vamos a leer la Escritura. Abran sus Biblias y sus corazones a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. El capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Con un amén me dirán si ya encontraron la Escritura. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer. Hay otra versión que dice, para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero invitar ahora a los hermanos Octavio Valencia y el hermano Manuel Vizcarra para que ellos impongan sus manos y pidan al Señor que luce estos labios humanos y ponga palabra divina en ellos, y también que la palabra haya cabida en sus corazones en esta tarde. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, tu poder y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias. Los que pueden sentarse gritando gloria a Dios. Quiero enfatizar muy especialmente en los versículos 18 y 19, donde el apóstol San Pablo presenta unas dimensiones y dice que esas dimensiones son nada menos que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Pero algo descubrí con respecto a lo que el apóstol presenta, y es que presenta 4 dimensiones, y la geometría enseña que todo cuerpo tiene solamente 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Para la geometría humana no hay 4 dimensiones, eso sería un error. Pero en esta tarde no estamos hablando de la geometría humana, estamos hablando de la geometría divina, que excede a todo conocimiento.
Si nosotros pudiéramos juntar el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos con respecto al tema del cual vamos a tratar, nos quedaríamos cortos, porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Sin embargo, hemos recibido revelación, y es precisamente la oración del apóstol para que nosotros podamos comprender con todos los santos esas dimensiones del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Dónde podemos encontrar esas dimensiones o esa geometría divina? Yo creo que no hay un lugar donde podamos encontrar la manifestación más gloriosa de ese amor de Cristo que en la cruz del Calvario. Ahí se manifestó de una manera alta, profunda, el amor de Cristo, y nosotros somos testigos de ello. Jesucristo mismo, hablando acerca de este amor tan grande, Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ninguno tiene mayor amor. Estamos hablando de un amor que excede a todo conocimiento. Y Jesús dijo que ese amor se manifestaba cuando alguien era capaz de poner su vida por sus amigos. Y nosotros sabemos quién fue el que lo hizo. Nosotros sabemos quién fue el que puso su vida por sus amigos. Hay algunos predicadores que los he oído decir que a Jesús le quitaron la vida. No, señor, a Jesús no le quitaron la vida. Él la dio por nosotros. Él la dio porque Él quiso. En el libro de los Salmos también encontramos esa geometría divina, esas 4 dimensiones que se escapan de la mente humana. El salmista David dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está hablando de geometría, de dimensiones. Esa piedra que para muchos y especialmente los judíos ha sido piedra de tropiezo, para nosotros es la cabeza del ángulo, es la cabeza de la iglesia. Y dice más: de parte de Jehová es esto no es de hombres, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, el día en que desecharon esa piedra, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya al Señor. Yo creo que nadie puede tener mayor gozo y mayor alegría que aquel que ha sido expuesto al amor de Cristo, que aquel que ha tenido revelación de la cruz del Calvario. Yo sé que en esta tarde hay gozo y hay alegría porque hay gente que es testiga del poder de la palabra de la cruz. Cosas maravillosas sucedieron ese día, un día que estaba señalado en el calendario de Dios. Y entre las cosas grandes que sucedieron es que en ese día Jesucristo fue el altar
del sacrificio. Él mismo fue el cordero sobre el altar. Él mismo fue el sacerdote que sacrificó el cordero y el Dios que recibió la ofrenda, porque Él es todo y sobre todos. Un aplauso a la gloria de Dios en esta noche, esta tarde. Aleluya. Ojalá podamos comprender esas dimensiones divinas. Cuando los soldados de Napoleón llegaron a España, entraron a un sótano que la Inquisición romana había usado, y ahí en ese sótano encontraron los restos de un hombre que había sido cristiano, que había tenido revelación, y como hereje lo habían maltratado. Y cuando ellos entraron, lo que encontraron fue un esqueleto atado a una gruesa cadena. Pero este hombre, en medio de su sufrimiento, en medio de la persecución, con algo logró marcar en la pared y puso una cruz y unas letras que decían anchura, longitud, profundidad y altura, y abajo como base decía amor. Indudablemente que este hombre, al ver ese símbolo, se llenaba de confianza y de seguridad, y sus penas y sus dolores se menguaban al observar que el capitán de la iglesia, que el jefe de la iglesia, que el dueño de la iglesia fue molido, fue traspasado por nuestros pecados, y que podía descubrir el amor de Cristo, y eso lo llenaba de emoción. Con razón el apóstol decía que él no deseaba gloriarse en otra cosa más que en la cruz de Cristo. Hermanos, quisiera en esta ocasión presentarles a ustedes, mirando hacia la cruz, algo que espero que a cada uno de ustedes les sirva de bendición. En la cruz había 4 puntas, 4 dimensiones, y es precisamente de eso que quiero hablar en esta tarde. La primera punta la encontramos señalando hacia lo alto, mostrando que la obra del Calvario también había sido realizada para afectar lo alto, para cubrir la altura. Y el apóstol San Pablo nos describe 2 aspectos de lo que cubrió esa punta que señalaba hacia lo alto. Lo primero que el apóstol presenta es que con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de acuerdo a Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz no solamente se prolongó, se proyectó
hacia la tierra, sino que se proyectó hacia los cielos, y por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, reconcilió las cosas, las que están en la tierra, así como las que están también en los cielos. Alguien diga gloria a Dios. En la epístola a los Hebreos también se presenta lo mismo. El escritor dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el libro de Job, Bildad reconoce que aún la misma luna no es resplandeciente delante de Dios, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, porque recuerde, el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Allá el diablo y sus seguidores cometieron el primer pecado y dejaron manchado el universo allá arriba, pero Jesucristo, con su sacrificio glorioso, se levantó por encima de todos los cielos y con la sangre de su cruz reconcilió, limpió las cosas en los cielos. ¡Qué altura!, ¿no? No solamente eso, el apóstol también nos dice en el libro o la epístola a los Colosenses algo más de esa proyección hacia lo alto. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Principados se está refiriendo a su categoría, potestades a la autoridad que tienen. A esos principados y a esas potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya al Señor. Y también el escritor a los Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, el diablo, y liberar a aquellos que por el temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. En la cruz del Calvario sucedieron dos cosas en este instante que estamos mencionando. Lo primero es que el diablo hirió a Jesús en el calcañar, pero Jesucristo le dio un golpe en la cabeza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Destronó a las potestades, a los principados, y los exhibió públicamente. Cuando uno le dan un golpe en una pierna, pues es muy factible que uno coge, pero que le den un marrazo en la cabeza, y la cabeza es el cerebro que gobierna todo el sistema de un cuerpo. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Le dio un marrazo en la cabeza al diablo. Ahí donde está el sistema del diablo, ahí lo golpeó. ¡Aleluya! Y hasta esta tarde el diablo tiene dolor de cabeza. Cada vez que se
recuerda de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un aplauso a Jesús. A Jesús. Lo destronó. En la cruz lo juzgó, lo sentenció. Pero alguien puede decir, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo es que si está derrotado todavía sigue dando lata? Bueno, quiero poner un ejemplo bíblico. David, ustedes y yo sabemos que es tipo de Cristo. David fue coronado como rey. Dios lo ungió como rey sobre Israel. Pero aunque David era rey, Saúl todavía estaba sobre el trono. Ya Dios había desechado a Saúl. Ya Dios no quería nada con Saúl. Sin embargo, estaba en el trono. Pero David era el rey. David era el ungido de Jehová. Y Saúl perseguía a David. Y muchas veces David le demostró que lo podía tener en sus manos y acabarlo. Pero había un plan divino para que Saúl todavía continuara en el trono. Ya Saúl estaba sentenciado, ya Saúl estaba derrotado, David era el rey. Y David huía con unos cuantos por las cuevas, por las montañas. Saúl venía con multitud, con gran ejército. Pero se llegó el día que la sentencia se hizo efectiva. Y Saúl terminó en el suicidio, acabado por completo. Sirva esto de ejemplo para compararlo con lo que estamos diciendo. El diablo fue destronado en la cruz del Calvario, fue sentenciado. Y Jesucristo es el Rey. Cuando pusieron sobre la cruz, este es el Rey de los judíos en varios lenguajes, no estaban equivocados. No solamente Él es el Rey de los judíos, Él es el Rey mío en esta tarde. Él es el Rey. Pero Satanás todavía está sentado. Satanás todavía sigue persiguiendo. Satanás todavía tiene control de este mundo. Mucha gente se le doblega a Satanás. Hay un grupo que andamos por las montañas, hay un grupo que andamos por las cavernas, que sabemos que el diablo no es el rey, sino que Dios es el rey, arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¡Aleluya! Y Dios nos ha demostrado varias veces que Satanás está derrotado. Lo ha puesto en nuestras manos muchas veces. Pero un día se le va a cumplir su sentencia y va a ser arrojado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Dios de paz va a poner en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Y como yo sé eso, a mí me gusta entrenarme para ese acontecimiento. ¿No les gustaría hacer un ejercicio pentecostal en esta tarde? Vamos a hacerlo. Yo los invito a todos a que levanten un pie. Dos cosas podemos descubrir en esa dimensión. Y es que los antiguos vislumbraron la gloria del Calvario y creyeron en ella. Jesús mismo dijo,
en San Juan. Y de cierto os digo, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio tipos del Calvario, de la dimensión de la cruz, cuando Dios lo llamó para sacrificar a su hijo, su único hijo, e iban hacia el monte para sacrificar. Él no le había dicho nada a Isaac. E Isaac, viendo que había leña, que todos los implementos para un sacrificio estaban, a excepción del cordero, Abraham recibe una pregunta de su hijo: Padre, yo veo todo lo que se necesita para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: hijo, Dios se va a proveer de un cordero. Dios. Porque eso es lo maravilloso de esto, que ese cordero del cual estamos hablando en esta tarde no es el cordero de ningún patriarca, ni de ningún rey, ni de ninguna celebridad del Antiguo Testamento. Y yo me imagino que esos hombres como Abraham, cuando iban a sacrificar a Dios, no sacrificaban cualquier cordero, sacrificaban el mejor cordero, el más gordo, el más sano, lo mejor que tenían. Si la gente decía: pobre corderito tan hermoso que está, para irlo a sacrificar, y eso es lo que ellos hacían, sacrificaban lo mejor. Y decía Abraham: este es mi cordero hacia Dios. Lo mismo podía decir Moisés: este es mi cordero a Dios. David decía lo mismo: este es mi cordero a Dios. Pero Juan el Bautista dijo algo diferente. Dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham también vislumbró el Calvario cuando Melquisedec, rey de Salem, que representa nada menos que a nuestro sacerdote, al tener un encuentro con él, lo primero que Melquisedec le ofrece es pan y vino. Y es lo que Jesucristo instituyó, el sacramento que Jesucristo instituyó para su pueblo. Hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y ese pan y ese vino que Abraham recibió de parte de ese tipo de Cristo es símbolo de ese cuerpo de Jesucristo, por cuya llaga somos nosotros curados, y ese vino representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Sigo adelante. Moisés también vio el sacrificio en el pasado a través de muchos tipos. Lo vio en la Pascua, lo vio en el maná, lo vio en la roca, lo vio en el tabernáculo. Y el mismo Moisés profetizó también acerca de la venida de Cristo, porque ellos en la antigüedad lo pudieron ver. Otro que lo vio fue David. Si no, no hubiera podido escribir el Salmo 22 y el 40. Pero allá en la antigüedad David vislumbró el Calvario. David vislumbró el poder del Calvario. Y escuche algo interesante. En el libro de los Hechos, Jacobo menciona un acontecimiento y habla acerca del tabernáculo de David que estaba caído. Y conforme a lo que se menciona en esta escritura,
cuando ese tabernáculo estaba levantado, lo que David vislumbró es que el resto de los hombres iban a buscar al Señor y que sobre los gentiles iba a ser invocado el nombre del Señor. Y esto sucedió cuando David estaba transportando el arca a Jerusalén. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Que David invitó a cantores y músicos y comenzaron a hacer tremenda fiesta. Y David comenzó a gozarse tanto vislumbrando lo que Dios iba a hacer con los gentiles y los efectos de la cruz, que comenzó a danzar y a brincar. Y lo más maravilloso de todo esto es que David, siendo rey, rompió las costumbres y se vistió como sacerdote. David, en ese momento donde estaba viendo el tipo de la cruz, era rey y sacerdote. Y sabe que es lo mismo que dice Juan: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Un aplauso a Jesús. Y se gozó también. ¿Quién no se va a gozar al ver la potencia de la palabra de la cruz? Isaías también lo vislumbró. Si no, no hubiera podido escribir la última parte del capítulo 52 y todo el capítulo 53. Malaquías también, entre otros, lo vislumbró, vio ese manantial abierto. Pero hay otro aspecto, y es que cuando esos hombres cometían algún pecado, Dios había propuesto un sistema para que los hombres pudieran cubrir sus pecados. Y ellos, de acuerdo a su economía, sacrificaban animales a Dios. Pero cada vez que sacrificaban un animal inocente, se estaban proyectando hacia el Calvario. Estaban poniendo su confianza y diciendo: este sacrificio es imperfecto, este sacrificio solamente cubre nuestros pecados, pero creemos que un día Dios va a hacer un sacrificio perfecto que va a quitar nuestros pecados y nuestras culpas. Y Pablo habla de esto. Él mismo, escribiendo a los romanos, habla acerca de la proyección del Calvario hacia el pasado. Dice en Romanos 3:25, a quien Dios, o sea, hablando de Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La obra del Calvario se extendió al pasado, a todos aquellos que simbólicamente cubrían sus pecados con sangre de animales. Es todo lo que podían lograr, lo que conocemos como la expiación. Pero no sabían o no tenían el privilegio de tener acceso a la redención. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario
aquellos que creyeron y confiaron en Él en el pasado, les ofreció un sacrificio perfecto que no cubrió sus pecados, sino que los desarraigó y los quitó por completo. ¡Aleluya al Señor! La siguiente punta, la siguiente dimensión se extiende hacia el futuro. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en este templo podemos negar que ese brazo potente, esa dimensión potente de la cruz ha llegado hasta nosotros. Eso es lo que yo siento en esta tarde, en este edificio. Yo puedo ver la sombra del Calvario cubriendo esta multitud en este templo. Ha llegado hasta nosotros. Nos ha cobijado a nosotros. Y algo maravilloso para decir es que a través de todos esos siglos muchos inviernos han venido y se han ido, muchos fríos han venido y se han ido, pero aunque muchos inviernos han venido y han ido, esa sangre no está fría en esta tarde, está caliente, tiene poder, aleluya, tiene poder. Gloria a Dios, tiene poder. Una de las características de la sangre, sea de hombre o de animal, es que toda sangre mancha. Cuando venía para Colombia, me quise afeitar en el avión y en eso hubo una turbulencia y casi me decapito en el avión. Y me manché toda la camisa y estaba luchando para quitarme la mancha de la sangre, porque toda sangre mancha. Hay una sola sangre que no mancha, y es la sangre de Jesucristo, que limpia, que limpia, que limpia de todo pecado. Un aplauso al Señor. Limpia. Y ese poder ha llegado a nosotros. ¡Aleluya! Y ha llegado a nosotros. A nosotros nos ha cobijado los efectos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Le voy a decir algo. Había una hermana moribunda en un hospital. Ya ella no podía ver, estaba en sus últimos momentos. Y vino un cura. Le digo, hija, ya estás en los últimos momentos. He venido para perdonar tus pecados. Necesario que estés lista. Y ella no podía ver. Le digo, bueno, cura, antes de que me perdone los pecados, permítame sus manos que yo quiero tocárselas. El cura le pasó las manos y ella comenzó a tocárselas. Y la hermana dijo, Señor cura, usted no me puede perdonar mis pecados. Y el cura, ¿por qué? Y ella dijo, porque solamente hay uno que puede limpiar y perdonar mis pecados, y es el que tiene sus manos traspasadas, y usted no las tiene. El que tiene sus manos traspasadas está aquí, en este auditorio, en esta tarde. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Aquí está el que puede perdonar pecados. Deja que Él te toque con esa mano y rompa tu cadena, sane tu enfermedad. Aleluya. El que tiene sus manos traspasadas está aquí. Si usted está enfermo, ve que le toque en esta tarde.
para que reciba sanidad y se levante de esa silla de ruedas. Si usted está atado por el pecado, la palabra de la cruz llega hasta este culto en esta tarde. Esa potencia nos cubre hoy. Aleluya, hoy. ¿No me lo creen? ¿Cuántos redimidos hay aquí en esta noche, en esta tarde? ¿Cuántos lavados con esa sangre hay aquí? Aleluya. No se muevan todavía, no he terminado. Pero miren, si usted no puede moverse hacia los lados, para arriba hay mucho espacio. Salte todo lo que pueda si quiere en el nombre del Señor. Hay mucho espacio hacia arriba. Voy rápidamente, no acostumbro a predicar muy largo. La cuarta dimensión se proyectó hacia lo profundo. Y en la profundidad es donde la muerte y el infierno tenían sus dominios. La muerte con su boca abierta diciendo: cae acá y si caes no te suelto. El infierno diciendo lo mismo: aquí te espero, sigue pecando. Pero hubo uno que después de que resucitó, reunió a sus discípulos y les dijo algo que no les había dicho antes, y lo que les dijo fue: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como si eso fuera poco, se le apareció a Juan en la isla de Patmos y le dijo: Juan, como eran tan amigos, yo creo que le diría: Juancho, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El poder del infierno y de la muerte. Así es que todos los que creemos en la obra del Calvario no tenemos que preocuparnos por la muerte, porque si la muerte no se pudo quedar con Jesús, no se va a poder quedar con nosotros, no importa qué tantas ganas tenga. Aleluya. A todos los que creemos en el sacrificio de la cruz, no tenemos que preocuparnos por el infierno. Los que creemos en él, esa puerta está cerrada para nosotros, y él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que ese amor de Cristo excede todo conocimiento. Ha cubierto dimensiones que la mente humana no puede alcanzar. Si no es por la revelación que viene de arriba, no pudiera uno vislumbrar el poder de la palabra de la cruz. Hay algunos por ahí teólogos modernos que dicen: saquen de los himnarios todos esos himnos que tienen la palabra sangre. Ese es un tema muy drástico para los días que vivimos. Muchos teólogos modernos ni siquiera quieren predicar sobre el Calvario.
Y a muchos solamente les interesa predicar Pentecostés y Espíritu Santo y salto y brinco y gozo. Se olvidan que nosotros tenemos Pentecostés por la obra del Calvario. ¡Aleluya! Así es que no me quiten esos himnos que hablan de la sangre. No nos quiten esos himnos que hablan del Calvario, del poder de la palabra de la cruz. No, Señor, nosotros que hemos tenido esa experiencia, seguiremos cantando, seguiremos predicando en el nombre de Jesús. Oiga, qué tremendo mensaje. ¿Ah? El significado de las 4 puntas de la cruz. Compártalo, comente. Lo que le dije al principio. Oiga, un tremendo. Yo estaba escuchando ese mensaje aquí en una temperatura, mire cómo voy, en casi 40 grados, es de noche y casi 40 grados, es terrible, no ha bajado la temperatura aquí en esta zona del país, pero gozándome en el Señor con este poderoso mensaje. El significado de las 4 puntas de la cruz. Este sacrificio de Cristo en el Calvario nos solucionó la vida, nos solucionó la vida, nos trajo la paz, la reconciliación, este bendito sacrificio. No te olvides, Jair Pereira Prédicas. El Señor te bendiga.